Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder una vez más reunirnos para escuchar tu palabra, Señor. Conocemos que necesitamos de ti, Padre eterno. Te damos gracias por estas oraciones, Señor, que mis hermanas han traído delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú las has escuchado, Padre, y sabemos que tú eres soberano y que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Ahora te pido, te ruego que me ayudes a poder exponer tu palabra, Señor, y que salgamos fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando en esta carta de los Gálatas, amén. Y vamos a hablar de la siguiente virtud que nombra aquí el apóstol Pablo, que es el gozo. Amén, es el tema 15 y como título es el gozo del cristiano. Amén. Sé que es difícil a veces tener gozo en medio de pruebas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de exponer a qué tipo de gozo el apóstol Pablo o la Escritura se está refiriendo aquí. Amén. El apóstol Pablo, hermano, prácticamente en esta carta de los Gálatas ha terminado su parte teológica, donde ha dado argumentos muy firmes en cuanto a la diferencia del falso evangelio que enseñaban los judaizantes, un evangelio de obras, un evangelio donde se le había añadido algo para salvación, un evangelio del esfuerzo humano, al verdadero evangelio donde la salvación es por la gracia del Señor. La salvación es el mérito de Cristo nada más. Ha expuesto que todos aquellos que han recibido la salvación por la gracia, hemos recibido el Espíritu Santo. Vive en nosotros, habita en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, produce un fruto, que es karpos en griego, que significa resultar en beneficio. Es decir, estas virtudes que nombra nosotros con nuestro esfuerzo no las podemos alcanzar, porque es un fruto que produce el Espíritu Santo. La palabra fruto, ya lo mencionamos, significa algo como arrancado, resultar en beneficio, como cuando alguien pues planta una semilla y esa semilla pues crece, después se hace planta, después se hace árbol y después se hace fruto y después se espera uno a que madure el fruto y ya uno puede arrancar ese fruto, puede tomar ese fruto. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla del fruto. El apóstol Pablo, al nombrar el fruto del Espíritu, lo expone en 9 virtudes, ¿verdad? Que es amor, paciencia, es amor, gozo, es paz, ¿verdad? Sé que algunos batallamos, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, cuando Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es, y nombra estas 9 virtudes, nosotros con esto, hermanos, podemos ver cómo tiene que lucir una vida transformada por el Evangelio. Realmente así es como tiene que lucir a alguien que está en Cristo. Esta es la forma como tiene que lucir, no es, ya lo hemos repetido, ¿verdad? No es a través de los dones espirituales, ¿no? Sino realmente cómo luce un cristiano que ha nacido de nuevo y que el Señor pues va trayendo la santificación en la vida de este cristiano. Bueno, esta es la forma como tiene que lucir un cristiano, pues teniendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así es como tiene que lucir a alguien que tiene a Cristo, una vida transformada por el Evangelio. La semana pasada hablamos, hermano, de la primera virtud, que es el amor, y estuvimos haciendo mención que esta virtud del amor no está hablando del amor eros ni del amor filial, sino del amor ágape. Es el amor de Dios.
Y Pablo hace referencia al amor de Dios, que en el libro de los Romanos, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor ágape, el apóstol Pablo lo describe detalladamente en 1 Corintios cuando dice que el amor es sufrido. Que el amor es sufrido, y cuando habla del amor es sufrido, pues habla de un amor pues que soporta males, habla de alguien que tarda en responder. Fíjese cómo tiene que lucir la vida de un cristiano, que ha nacido de nuevo. Habla de un amor paciente, habla de que esta persona confía en la protección de Dios y es por eso que no responde de la misma manera. No responde de la misma manera. Luego dice el amor es benigno, pues habla de amable, servicial, se entrega, aprovecha las oportunidades para hacer el bien. El amor no tiene envidia, pues tiene que ver con arder en celos. Habla de que esta persona no arde en celos. Se goza de las bendiciones de su prójimo. Se goza de las bendiciones de su prójimo. No tiene rivalidad con nadie realmente. No siente esa rivalidad. El amor no es jactancioso, o el amor no se envanece, que son paralelos. Habla de no ser fanfarrón. Habla de no sentirse superior a los demás, de hincharse de orgullo, ¿verdad? O sea, esta persona que tiene el amor de Dios, pues no es fanfarrón, no se hincha de orgullo, no se siente superior a los demás. Y sigue diciendo, el amor no hace nada indebido. Habla del testimonio, de nuestro testimonio, habla de actuar de una manera adecuada, habla de no hacer nada impropio, habla de una conducta ordenada. El amor no busca lo suyo, habla de que no pasa por encima de los demás, habla de que no solamente está buscando sus propios intereses, comparte, es generoso. El amor no se irrita. ¿Quién no se irrita, hermanos? Ok. El amor no se irrita, pues habla de arremeter, o alguien que es provocador, o alguien que se enciende rápidamente, así, se enciende a la primera, se enciende rápidamente. Alguien que es exasperado, ¿verdad? Alguien que no le pueden decir nada porque se enciende a la persona. Bueno, el amor no se irrita. El amor no guarda rencor, pues habla de alguien que pasa por alto la ofensa. Porque ¿cuántas veces ofendemos al Señor al día, hermanos? ¿Y cuántas veces el Señor pasa por alto la ofensa en ocasiones, verdad? Habla de alguien que cuida su corazón también. Habla de alguien que cuida su corazón también. Habla de alguien que no guarda resentimientos. Y esto también tiene que ver con alguien como si guardara archivos y cuando crea necesario sacarlos, los saca para discutir. Y te acuerdas de tal día, y te acuerdas del año pasado, y te acuerdas de hace 3 años, y te acuerdas, pues hay gente que hasta con exactitud, ¿verdad? Hora, día, fecha, hora, minuto, segundo, y hace 5 años, día, hora, segundo, hiciste esto y esto. El amor no guarda rencor, ¿ok? No guarda resentimientos. El amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Es decir, pues no le causa alegría por algunas cosas desagradables que pasa a su prójimo, sino que se duele también. Se duele, no es, ya ves, te dije, yo tenía razón, te dije, y siente como ese orgullo. No, esta persona se duele. Se duele por la prueba de alguien, se duele por lo que pasa a otra persona. Ok, hermanos, dice todo lo sufre, es decir, es como un resumen de todo lo mencionado, habla de soportar los males, todo lo cree, está confiado en Dios, todo lo espera, pues tiene esperanza, todo lo soporta, habla de tener paciencia, es decir, esta es la manera como Dios ama, y ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entendemos que estamos en ese proceso de santificación, pero así luce la vida así tiene que lucir la vida de un cristiano nacido de nuevo. Es decir, todo esto mencionado que tiene que ver con el amor y las 9 virtudes del fruto del Espíritu es como tiene que lucir una vida transformada por el Evangelio. Es decir, sabemos que todo esto mencionado lo produce el Espíritu Santo y es parte de nuestra santificación.
Sin embargo, repito, así es como tiene que lucir la vida de alguien que ha sido transformada por el Evangelio. Y si no se ve, pues vamos en un proceso. El proceso de la santificación es algo como tiene que ir luciendo con el paso del tiempo nuestras vidas. Amén, hermanos. Bueno, ahora, ¿cuál es la virtud que sigue, hermanos, después del amor? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, y el que sigue es gozo. Yo sé que, hermanos, en el momento de pruebas es difícil a veces tener que se desarrolle esta virtud del gozo, ¿verdad? Cuando estamos en pruebas difíciles. Ahora, hermanos, cuando un cristiano, hermano, está pasando pruebas difíciles, repito, la realidad es que es difícil tener gozo. Esa es la realidad, es difícil tener gozo. Sin embargo, es un mandato, que ahorita lo vamos a ir viendo, es un mandato. ¿Por qué? Porque quizás, hermano, hemos relacionado nosotros, yo tengo gozo cuando las cosas van bien o cuando no recibo malas noticias, yo tengo gozo. Quizás lo hemos relacionado con eso, ¿verdad? Regularmente, no sé, puede ser, ¿no? Que el gozo lo hemos relacionado con el yo tengo gozo cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles se me acaba el gozo. Quizá pensamos que ese gozo está hablando Pablo, ¿verdad? Pero quizás de repente nosotros también lo podemos relacionar de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, cuando el apóstol Pablo hace mención que una de las virtudes que produce el Espíritu Santo en la vida de un cristiano es el gozo, él habla de un gozo que este mundo no te ofrece. Él habla de un gozo que este mundo no te puede ofrecer. El gozo en el Nuevo Testamento por lo menos lo vemos más de 50 veces, más de 50 veces. Primera de Pedro 1, del 8 al 9, se lo leo. El apóstol Pedro expone que el gozo viene de conocer a Dios y ser conocidos por Él. Ese es el gozo del que está hablando. Dice, a quien amáis sin haberle visto. O sea, Pedro había visto al Señor, pero los lectores no. ¿Me explico, hermano? Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, el apóstol Pedro expone que el gozo de un cristiano es inexplicable, indecible, pero es algo que se puede expresar aún en medio de una prueba. ¿Por qué? Porque es el gozo del que habla, no lo da este mundo terrenal. ¿Qué significa la palabra gozo? La palabra gozo, hermano, del que está hablando el apóstol Pablo, más el fruto del Espíritu es gozo, es jara en griego, que significa un contentamiento, significa regocijo. Tiene que ver con un deleite espiritual o un deleite calmo, así, un deleite calmo. Es decir, esto da la idea que en medio de la tristeza que le puede embargar a alguien con una noticia, esta persona se siente fortalecida, se siente fortalecida. Sin embargo, a pesar de que la palabra gozo significa alegría, contentamiento, deleite espiritual, también esta palabra gozo, cuando habla de un deleite calmo, habla de que no se desvanece. No se desvanece. No se puede desvanecer porque es algo que el Espíritu Santo produce. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, a pesar de que esta palabra gozo significa alegría, contentamiento o un deleite espiritual, también esta palabra tiene que ver con regocijarse por tener a Dios en su vida. Ese es realmente lo que tiene que ver. Y es lo que nos fortalece a nosotros. ¿Qué es lo que nos fortalece a nosotros en medio de una prueba? Tener a Dios. Eso es nada más. Y si tenemos a Dios, entonces Dios, hermano, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, ¿verdad? Es nuestra fortaleza. Entonces, tiene que ver con regocijarse con tener a Dios, tiene que ver con regocijarse por ser salvo. Tú puedes estar pasando una prueba difícil, yo puedo estar pasando una prueba muy difícil, pero si tengo al Señor, hermano, entonces tenemos la fortaleza del Señor. Amén. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla del gozo, es regocijarse por tener a Dios en su vida o regocijarse por ser salvo. Ahora, este gozo, hermano, esta alegría, este regocijo, este deleite,
del que habla la Escritura, está bien claro, hermano, que no lo causan cosas pasajeras, para que no pongamos nuestra mirada ahí. ¿Ok? Porque las cosas pasajeras, hermano, aunque de repente sientes un gozo terrenal, después te dejan con un vacío. ¿Me explico? No lo causan cosas pasajeras o cosas terrenales. Por ejemplo, usted puede sentir gozo, hermano, de haber comprado un carro nuevo. De repente, ¿no? Mas, sin embargo, ese gozo se le comienza a acabar cuando llegan los primeros pagos, cuando sabe que tiene una deuda. Ese gozo comienza a acabar cuando sabe que se tiene que levantar temprano, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana para trabajar, porque el carro que se compró, junto con la deuda, no se paga solo. El gozo comienza a acabar cuando se amontonó un montón de deudas y está apretado con sus gastos, hermano. Entonces ese ya no es gozo, se convierte en un problema. Pero ahí anda volando la greña en el carro. Entonces, repito, ¿de qué tipo de gozo habla Pablo, hermano? Habla de nuestra unión con Cristo, nada más. De nuestra unión con Cristo. Es decir, cuando Pablo le habla a los Gálatas de gozo, lo que le está diciendo es que esa alegría, ese deleite espiritual, ese regocijo, no lo dan las cosas terrenales, sino que ese gozo, repito, del que habla él, habla de nuestra unión con Cristo. Nada más de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Porque aunque alguien tenga muchas cosas terrenales, y más nosotros los varones, ¿verdad? Acumulemos y acumulemos y acumulemos, porque así somos a veces los varones, que estamos acumulando cosas. También las hermanas, ¿verdad? Están acumulando cosas, acumulando cosas, acumulando cosas. O si alguien acumula cosas, y no tiene a Cristo, esa persona está vacía. Está vacía. Hay mucha gente, hermano, que acumula tanto, hermano, que ya no puede ni caminar, fíjese, en su casa. Y nada de eso lo llena. ¿Por qué? Porque el vacío en nuestro corazón, hermano, nadie lo puede llenar más que Cristo. Más que Cristo. Ahora, para comprobar que nada de lo que hay en esta tierra nos va a traer un verdadero gozo, el Señor nos dejó el libro de Eclesiastés. Nos dejó el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, hermano, es un libro que nos muestra que puedes tener todo. Todo. Pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Nada. Eclesiastés 1:1. Si quiere vamos a Eclesiastés, hermano. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo tiene ya? Dice, ¿lo tiene? Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo dice, todo es vanidad. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué está diciendo el predicador? ¿O qué está haciendo el predicador, hermano? Le está dando un consejo a los jóvenes, ¿verdad? Regularmente muchos eruditos interpretan que les está aconsejando a los jóvenes de lo que él ya vivió. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo el predicador? Mire, el predicador está haciendo un resumen de su vida. El predicador en este discurso de Eclesiastés hace mención que la vida es vana si alguien no tiene a Dios en su vida. Eclesiastés, hermano, manifiesta que a pesar de lo que el hombre trabaje, tenga logros, tenga sus reconocimientos, no digo que es malo, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar, pero a pesar de eso, de que tenga sus logros, sus reconocimientos, adquiera sus posesiones, sin Dios, Eclesiastés expone que la vida del hombre no tiene sentido. Simplemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nada de lo que menciona el predicador lo llena al hombre. Eclesiastés es el resultado de poner a Dios lejos del hombre. Ese es el resultado. Eclesiastés nos muestra cómo se ve una vida sin Dios. Salomón tuvo riquezas,
tuvo fama, tuvo 1000 mujeres, tuvo sabiduría, tuvo poder, tuvo logros, tuvo reconocimientos, pero todo eso sin Dios. Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Se sintió vacío. Un comentarista dice, si Salomón tuvo el mundo a sus pies en su época, fue el hombre más poderoso, fue el hombre más rico de la tierra, y aún en este momento nadie puede superar a Salomón, y nada de eso le trajo satisfacción, un gozo en su corazón. La pregunta es, ¿cómo alguien que conoce a Dios pretende encontrar gozo en las cosas pasajeras? ¿Cómo? Nadie. Sin embargo, Salomón en este libro, hermano, nos dice a ti y a mí que no pongamos las miradas en las cosas terrenales, que no pongamos en nuestro corazón las cosas efímeras, porque nada de eso va a llenar nuestro corazón. Salomón en nada de eso encontró una verdadera satisfacción, en nada, hermano. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Que también se puede decir la conclusión de una vida que se apartó de Dios y que buscó satisfacción en el mundo y entendió que sin Dios no hay nada. No hay nada. Se dice que Salomón, hermanos, fíjese bien, se dice que Salomón en Proverbios habló del hijo que él tuvo que haber sido y no fue. Se dice que Salomón en Proverbios habló del padre que él tuvo que haber sido y no fue. Se dice que Salomón en Cantar de los Cantares habló del esposo que él tuvo que haber sido y no fue. Se dice que Salomón en Eclesiastés habla de lo que sí fue. Un hombre muy bendecido por Dios, un hombre que tuvo riquezas, un hombre que tuvo 1000 mujeres, un hombre que tuvo sabiduría, un hombre que buscó satisfacer su corazón con todo lo antes mencionado, y al final, hermanos, se encontró vacío. Se encontró vacío. Dice el verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. ¿Qué, hermanos? Todo, dice, todo es vanidad. Ahora, ¿por qué se repite mucho vanidad de vanidades? Lo repite 4 veces aquí, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 5 veces se repite la palabra vanidad. ¿Por qué? En Israel, hermano, para querer expresar algo, lo repetían. Esto es como un hebraísmo, como un modismo, lo repetían. Rey de reyes, señor de señores, vanidad de vanidades. ¿Qué significa vanidad de vanidades, hermano? La palabra vanidad significa algo insatisfactorio, significa vapor, significa algo que lo puede hacer a uno descarriar, algo transitorio, algo que no lo llena, algo que a uno lo deja vacío. Eso es lo que significa. Repito, algunos eruditos interpretan que aún en este tiempo no hay nadie que pueda llegar a las riquezas que tenía Salomón. Y Salomón, con todo lo que él tenía, hermano, él se sintió vacío. Vacío. Fíjese bien. Ahora, mientras Salomón, hermano, lo tenía todo materialmente y se sentía vacío, fíjese bien, él lo tenía todo y él se sentía vacío. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, no teniendo nada materialmente y estando en prisión, se sentía lleno. Fíjate la diferencia. Repito, mientras Salomón lo tenía todo materialmente, todo, y él aquí en este libro, él expone que se sintió vacío. Pablo en Filipenses, no teniendo nada, quizás hasta los hermanos lo abandonaron, ¿verdad? No teniendo nada materialmente y estando en una prisión, se sentía lleno porque tenía a Dios en su vida. Es decir, tú puedes tener una prueba difícil, pero si tienes a Dios, hermano, lo tienes todo. Lo tienes todo. Mire, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Fíjense lo que dice Filipenses. Mire, aquí en el capítulo 4 de Filipenses, hermano, arriba, ¿qué dice como título?
Regocijaos en el Señor siempre, Capítulo 4, Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Amén. Dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo, hermanos? Siempre. Y luego lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Otra vez digo, regocijaos. Amén. Regocijaos. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de gozo, entendemos que esta virtud se manifiesta en la vida de nosotros por nuestra unión con Cristo. ¿Sí? El gozo viene a la vida de nosotros porque estamos unidos a Cristo. Nada más porque estamos unidos a Cristo. Y en Filipenses capítulo 4, verso 4, el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Fíjese lo que dice Pablo, Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Mire, la carta de los Filipenses es una carta de las cartas llamadas desde la prisión. ¿Y alguien puede estar regocijado, hermano, en una prisión? ¿O en una prueba? ¿En una circunstancia difícil? Bueno, repito, el gozo del que está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Porque comprobado está que en Eclesiastés, hermano, alguien puede tener todo, pero si no tiene a Dios, no tiene nada. Se va a sentir vacío. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está dando una orden, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, siempre. Estés pasando pruebas, estés pasando adversidades, pases momentos duros, siempre. Y repite, otra vez digo, regocijaos, repito, ¿cuál es el contexto? El contexto es que la carta de los Filipenses, hermanos, es una carta de las llamadas cartas desde la prisión. Pablo está en prisión. Pablo, estando en prisión, anima. No te ha tocado a ti que estás en prueba y te toca animar a otros. Eso, hermano, te fortalece. Yo no sé si te ha pasado a ti. Pues hazlo, te lo recomiendo, hermano. Estás en una prueba muy dura y de repente Dios te pone a alguien para que tú le hables del Señor, para que tú le des una palabra de aliento. Y después de que tú le hablas del Señor y le das una palabra de aliento, tú te sientes fortalecido. Te sientes fortalecido. Entonces Pablo, hermano, está en una prisión y está animando a los que no están en la prisión. Fíjese que, ¿verdad? Qué contraste. Está animando a los filipenses diciendo de regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Pregunta, ¿cuál es la situación de Pablo? Número 1, Pablo está dando gracias a Dios. Filipenses 1:3. Vamos a Filipenses 1:3. Se lo leo. Filipenses 1:3. ¿Cuál es la situación de Pablo? Pablo está dando gracias a Dios. Filipenses 1:3. Dice, doy gracias a mi Dios. Recuerde que él está en prisión, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué, hermanos? Con gozo por todos vosotros. Y mira lo que oraba. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo, hermano? Está dando gracias a Dios. Gracias a Dios. Número 2, está en oración. Está en oración. Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Ve, hermano, que Pablo no se está quejando. Pablo no le está diciendo al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si yo predico el Evangelio, ¿por qué me pasa esto? Si yo planto iglesias, ¿por qué me pasa esto? Si yo, Señor, te he servido. Él no se está quejando. Está en una prisión. Está en una prueba dura. Él sabe que de repente, hermano, porque más adelante lo dice, ¿verdad? Él sabe que de repente él puede morir o puede quedarse. Y eso le causa a él un gozo. ¿Por qué? Porque sabe que si muere va a estar con Cristo. Amén. Entonces, número 2, está en oración. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Número 3, está preso. Versículo 12, está preso.
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Fíjese bien, Es decir, no perdía la oportunidad, hermano, de predicar el Evangelio. Estaba en una prueba muy dura, estaba en prisión, pero él todavía seguía predicando. Estoy en prisión, pero de todos modos yo voy a seguir hablando del Evangelio. Yo voy a seguir predicando. Hablando de predicar el sábado, hermanos, no se les olvide. ¿Ok? ¿Qué más? Sabe que puede morir. Filipenses 1:23. Sabe que puede morir. 21, versículo 21. ¿Estamos ahí? 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjese lo que dice, Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Él no sabe, hermano, si va a quedar libre, si va a quedar preso, se va a enfrentar ante Nerón o ante el emperador. Él no sabe lo que va a pasar con él, pero él está puesto. Él está listo. Amén. Él sabe que de repente puede morir, pero siente ese gozo. ¿Por qué? Porque sabe, hermano, que por fin va a estar con el Señor. Amén. Número 5, ¿qué más está pasando con él? Pide que no estén afanosos. Filipenses 4:6. ¿Tiene? Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, según el contexto, hermano, Pablo está en una prisión y al parecer los hermanos están un poco tristes por la situación de él. Y Pablo dice, no, todo esto ha generado para un bien, para el progreso del Evangelio. ¿Qué le dice en este verso 6 del capítulo 4? No estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. La oración es un ruego, hermanos. Nosotros no podemos mandar a Dios con declarar y todo eso. Con oración y ruego y con acción de gracias. Amén. ¿Qué más les pide Pablo aquí? Los exhorta que estén gozosos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, repito, mientras que Salomón, hermano, aún hasta ahora nadie se compara con las riquezas que él tenía y él se sentía vacío. Pablo se siente lleno aquí, estando en prisión, estando en esa prueba difícil, en esa prueba dura. Pablo se siente lleno, ya que ese gozo que tiene, ese gozo tiene que ver con nuestra unión con Cristo. ¿Por qué? Repito, porque nada de lo que hay en esta tierra, hermano, nos dará el gozo del que está hablando el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Pablo no habla de un gozo terrenal, ya lo vimos en Eclesiastés. Salomón, hermano, nos habla mucho del consumismo, porque esa es la realidad, hermano. Nos habla del consumismo, nos habla de adquirir, y nada de eso lo llenó, hermanos. Nada de eso lo llenó. De repente a nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Cuando salieron los teléfonos, ¿sí se acuerda? Con una cámara y ya viene el de 2 cámaras. Y ya viene el de 3 cámaras. Y ya viene el de 4 cámaras. Y nada de eso nos llena. Nada de eso llena la vida del hombre. Amén. Entonces, mientras Salomón, hermano, tenía todo, repito, y nadie se compara con él, aún en este tiempo, Pablo no teniendo nada, hermano, no teniendo nada materialmente,
pero teniendo a Dios, lo tenía todo. Lo tenía todo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Ahí adelantito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Amén. Dice, capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Qué dice el verso 16, hermanos? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Pero mire la exhortación que da el apóstol Pablo en el verso 16. Estad siempre, dice. Esto es una orden que él está dando. Es como una orden. Estad siempre gozosos. Ahora, ¿por qué Pablo, hermano, aquí los pone como una orden? Porque el gozo, hermano, es un distintivo del cristiano. El gozo es algo que caracteriza al cristiano aún en medio de una prueba difícil por nuestra unión con el Señor. ¿Cuál es el contexto de aquí? Bueno, el contexto es que había persecución. Había persecución. El apóstol Pablo les escribe, porque algunos pensaban, hermano, que esa persecución tenía que ver con la gran tribulación, ¿verdad? Tenía que ver con la gran tribulación, y algunos pensaban que ya el Señor había venido, y ellos pensaban que estaban viviendo la gran tribulación. Algunos hermanos habían muerto también físicamente y estaban tristes, y Pablo les escribe para animarlos, ¿verdad? Algunos hermanos habían partido con el Señor, y repito, y la iglesia de Tesalónica se sentía triste, y Pablo les dice estar gozosos. ¿Por qué? Porque aunque la tristeza venga por la partida de alguien, si esta persona muere en Cristo, en ellos hay esperanza, y eso tiene que ser motivo de gozo para nosotros. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está siempre gozosos. Es una orden que le está dando. Una orden. ¿Por qué? Repito, hermano, porque nuestro gozo no depende de las cosas terrenales, no depende de las cosas pasajeras, sino que nuestro gozo depende de nuestra unión con Cristo. Tenemos a Cristo, hermano, entonces recibimos fortaleza del Señor. ¿Pasamos pruebas duras? Sí, pasamos pruebas difíciles. De repente como que el gozo, hermano, nos sentimos atribulados, nos sentimos tristes. Pero una vez, hermano, que entendemos que tenemos a Dios en nuestra vida, eso a nosotros nos fortalece, nos da gozo. Amén. Así de que si tenemos al Señor, hermanos, lo tenemos todo. Amén. Ponemos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta tarde.